Bien, vamos a escuchar al doctor Eduardo Bertoni, que es el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Algunas precisiones que entiendo la mayoría de quienes están aquí presentes, senadores, senadoras, asesores, expertos, expertas, conocen, pero que creo que es importante hacer la mención. Desde el año pasado, la Agencia de Acceso a la Información Pública, como ente autárquico y con autonomía funcional, creado por la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en el año 2016. La agencia también es, como decía, desde el año pasado, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Es el órgano de control que menciona la Ley 25.326, que es la ley que nos rige sobre protección de datos personales. En ese sentido, entiendo que ha sido una invitación para exponer ante estas honorables comisiones del Senado, y en esa capacidad voy a hacer algunas referencias al tema que estamos discutiendo, sin perjuicio de, por supuesto, quedar abierto para poder responder algunas preguntas o comentarios que se quisieran hacer. Me parece que alguna información puede ser útil para el proceso que está llevando adelante el Senado vinculado con este problema que lo vamos a poner bajo el título de suplantación de identidad. Sin perjuicio de que los distintos proyectos se aproximan al problema de distinta manera, algunos hablan de usurpación, otros de apoderamiento, algunos de suplantación, lo cual, si nos pusiéramos el gorro del profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, podríamos discutir algunas cuestiones vinculadas con el principio de legalidad, pero lo que sí quiero señalar es que esta cuestión, bajo el título suplantación de identidad, es un problema. O sea, no podemos soslayar que estamos frente a un problema. La pregunta es cómo aproximarnos a la solución de este problema, y había una senadora que preguntaba si la herramienta penal era o no era. Eso no es parte ahora de mi comentario, puedo ampliar después si fuera necesario. Partiendo de la base que es un problema, sí quiero destacar que en la legislación vigente, particularmente en la Ley de Protección de Datos vigente, existe la posibilidad de ejercer tanto el derecho de acceso a nuestros datos personales como el derecho de supresión de datos que pudieran ser atribuidos a nosotros y que estuvieran incorrectos. Esto ya está fijado en la Ley 25.326 de antigua data del año 2000. Son derechos que recogen casi todas las leyes de protección de datos personales en el mundo, y son derechos que también han sido incluidos como derechos importantes en el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso y que entiendo se encuentra ya en trámite ante este Senado. ¿Qué significa la posibilidad de ejercer el derecho de supresión? Bueno, significa que en tanto yo detecte un dato personal, y aquí el nombre sin duda es un dato personal en los términos inclusive definidos por la ley, datos personales es todo aquel dato que identifica o hace identificable a una persona. Me parece que discutir si el nombre es un dato personal o no, ya estaríamos en otro tenor de la discusión. Pero la ley permite solicitar al responsable de la base de datos que contiene ese dato, tanto que me informe qué datos personales míos hay, como la posibilidad de suprimir algún dato que sea inexacto. Este andamiaje, este diseño de la ley vigente, e insisto, también contenido en el proyecto que prontamente estará en estudio, creo que se aproxima a este problema. La cuestión sería, bueno, ¿qué pasa después?
Y en el qué pasa después, bueno, el procedimiento que se establece en la ley vigente a través del órgano de contralor es un procedimiento de un órgano administrativo sancionador y que puede culminar con una sanción al responsable de la base de datos que no haya hecho lugar a un pedido, al ejercicio del derecho del titular de los datos, y que ese derecho obviamente corresponde. Allí sí tengo que hacerme absolutamente cargo de una cuestión que es, bueno, ¿cuál es el tipo de sanción? La ley vigente, la sanción que dispone como máxima sanción es de 100.000 pesos. Por supuesto que para compañías grandes y algunas no tan grandes, esta sanción puede no ser una sanción, digamos, que les influya, digamos, a hacer lugar a este tipo de ejercicio de derecho. Por eso, entre otras cosas, el proyecto, una de las cuestiones importantes que hace es modificar el régimen sancionatorio para cualquier infracción que pudiera ocurrir en los términos de la ley. Tal vez ustedes habrán escuchado que desde la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales, una de las cuestiones importantes que se ha circulado es el monto de las multas que están relacionadas con un porcentaje de la ganancia global de las empresas. Esto ha generado una discusión importante, pero si las multas pueden tener un efecto disuasorio, bueno, para que lo tengan, tienen que tener montos que en la realidad tengan un efecto disuasorio. Quiero contarles ahora algunas otras cuestiones que también hacemos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, más precisamente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es una de las dos direcciones nacionales que tiene la agencia, y que se vincula con esta cuestión de la suplantación de identidad, que es lo que nosotros llamamos como la base de datos de documentos cuestionados. Esto es algo que está implementado desde hace mucho tiempo en lo que era antes la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y consiste muy sencillamente en que cualquiera que haya perdido, se le haya o le hayan robado o hurtado su documento nacional de identidad, tiene la posibilidad de acercarse. Ahora inclusive lo hemos agilizado, el sistema se puede hacer como un trámite a distancia también, puede acercarse a la agencia y denunciar ese documento como hurtado, perdido, robado, etc. Ese número de documentos, ese documento entra en una base de datos, que es nuestra base de datos de documentos cuestionados, y lo que genera es, a través de disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que todas las entidades financieras, bancarias o crediticias, antes de otorgar un crédito, tienen que consultar esta base de datos. Es decir, si alguien va con un documento que no es el propio, sino que es el que encontró para sacar un crédito, ese documento enseguida va a aparecer como un documento cuestionado y ese crédito no se le va a otorgar a la persona. Tenemos varios casos, ejemplos de casos que esto ha funcionado de esta manera. Me hago cargo también que estoy hablando de una suplantación de identidad ya no en el mundo digital, sino en el mundo predigital, en el mundo analógico. Estoy hablando del DNI, mi viejo DNI marrón o verde, después celeste y ahora una tarjeta, y no estoy hablando de una identidad digital que también debería definirse de qué se trata. Números, como para ir terminando y dar alguna información a la comisión que está trabajando en estos temas que les pueden ser útiles. Denuncias por documentos cuestionados de este año, nosotros tenemos 4.282. La base de datos de documentos cuestionados no llega a las 100.000, son alrededor de 95.000 documentos cuestionados. Eso es desde la creación de la base de datos. Ahora fíjense ustedes cuando hacemos el salto a
cuántas denuncias tenemos por violación a la ley de protección de datos personales, que podría ser violación al derecho de supresión, es decir, pedí que supriman un dato y no lo suprimieron. Bueno, el total de denuncias en este año por violación a la 25.326 no llega a las 150. Y por ejercer el derecho o por intentar ejercer el derecho de supresión no llegan a las 60. Y por un perfil falso en una plataforma hay una sola. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la herramienta de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Acceso a la Información Pública, no, de la Ley de Protección de Datos Personales, es una herramienta que existe, que está ahí y que no se está usando tal vez a cabalidad. La respuesta puede ser que haya algún grado de desconfianza en qué va a pasar con cuando hago la denuncia, desconfianza en el sentido de si me sirve o no me sirve. Bueno, algunos datos son positivos, en algunos casos que nosotros hemos intervenido, no de perfiles falsos, pero de desindexaciones de contenidos, las plataformas digitales han desindexado contenidos una vez que los notificamos de la denuncia que está tramitando en la dirección. En otros casos no, el caso que estoy refiriendo de perfil falso es un caso que está abierto y que eventualmente podrá terminar en una sanción del tipo de las que yo le comentaba. Por supuesto que el desafío por delante no solo es mejorar la legislación vigente, sino también promover esto como una herramienta posible para mejorar, y vuelvo al comienzo, el problema al cual nos tenemos que acercar. Muchas gracias. Una acotación. Hoy las plataformas ejercen el rol que debería estar ejerciendo el Estado. Porque hoy las denuncias, como se ha admitido tanto de Facebook como de Twitter, están llegando a las mismas plataformas, pero no llegan a esa herramienta que tiene el propio Estado para poder actuar. Sí, ¿No debería haber una articulación distinta, mucho más efectiva y real, entre las plataformas quienes manejan estas políticas de privacidad y el Estado con estas herramientas que tiene, o que vamos a discutir a partir de ahora, como este proyecto que ha sido girado al Congreso, Eduardo? Sí, si articulación se refiere a que exista, digamos, una posibilidad de llevar adelante el control de lo que hacen las plataformas por parte del Estado o tener una conversación con las plataformas. Yo creo que nosotros somos un órgano de control, quiero ser claro en este sentido. Y nosotros lo que protegemos son los derechos de las personas que están garantizados por las dos leyes madres que tenemos, la de acceso a la información pública y la de datos personales, con lo cual si nosotros advertimos una violación a la ley, nosotros tenemos que avanzar con nuestro rol de órgano sancionador, por llamarlo de alguna manera. La sanción es lo que dije. Eso no quita que en el trámite del expediente pueda haber un intercambio que en definitiva solucione el problema. Eso por supuesto, y creo que eso es posible en cualquier expediente. Lo que sí es cierto es que muchas veces las personas que se enfrentan a estos problemas acuden directamente, bueno, lo dijo hace un ratito, se fue ahora, el representante de Facebook, dijo claramente la mejor manera es que vengan a nosotros. Yo ahí sí conceptualmente coincido con ustedes, es una violación de derechos del Estado el que tendría que intervenir, pero no quiero dejar de insistir con lo que decía hace un momento. Estamos frente a un problema y tenemos que encontrar cuál es la mejor vía para solucionárselo a las personas. Entonces, si la ventana es una herramienta más vía los privados, sí es un bien. ¿Una consulta? Bien, muchas gracias, Eduardo. Vamos a convocar al doctor Enrique de Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.